Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Josué de Jesús y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de los modos de operaciones que existen para el cifrado y descifrado por bloques. Sin más, comencemos. Bien, empecemos definiendo qué es el cifrado por bloques. Vale, el cifrado por bloques es un cifrado de clave asimétrica que divide el mensaje, el texto en claro, en pequeños bloques de tamaños fijos, de cierta cantidad de bits, y así aplicarles a cada de estos bloques un algoritmo de cifrado, el que tú quieras. Entonces, de esa manera vamos a poder utilizar una llave tanto para cifrar como descifrar en cada uno de estos bloques. Por eso es de clave simétrica. Existen dos tipos de cifrado por bloques, que son los cifrados Feistel y los no Feistel. En esta ocasión nos vamos a enfocar en las redes Feistel. ¿Cuáles son las redes Feistel? Vale. Esto es un método de cifrado en bloque con una estructura peculiar. De hecho, en el lado derecho podemos ver una imagen de cómo se ve esta estructura, ¿verdad? De hecho, la llegamos a poder darle como que cierto sentido, cierta similitud con el algoritmo de cifrado DES, el cual el mensaje llega de esta parte de aquí de arriba y lo dividen el L0 y R0 y aplican una llave K1, en este caso en la ronda 1, aplicar aquí una función y XOR y así repetirlo n veces para poder obtener el mensaje cifrado. Esta es una red Feistel, utilizar esa estructura particular. Una de las ventajas que presenta una red Feistel es que puede ser reversibles, así que las operaciones de cifrado y descifrado son idénticas. Nada más que hay que invertir el orden de las subclaves utilizadas, ¿no? Para que podamos aplicar la inversa y así recuperar el mensaje. Ahora sí, vamos a definir qué es un modo de operación, ¿verdad? Entonces, un modo de operación lo vamos a definir como un algoritmo que utiliza un cifrador por bloques para proporcionar mayor seguridad. Eh, Ese describe el cómo aplicar repetidamente una operación de cifrado para cifrar todo un mensaje, es decir, más de un bloque. Entonces, es como si fuera un tipo de proceso en el que pasa el mensaje, el cual se segmenta en bloques y empieza a ver como que una iteración hasta que el mensaje esté totalmente cifrado mediante un algoritmo que puede ser el algoritmo AES o el algoritmo DES. De hecho, este modo de operación ocupa de uno de esos tipos de algoritmos para cifrar como tal. Entonces, ese es únicamente como el proceso, ¿no? El algoritmo que se usa a lo largo de todo ese proceso de cifrado. Entonces, esos modos de operación operan con bloques completos fijos. Entonces recordemos que los bloques, que cifrado por bloque necesita un tamaño fijo. Entonces todos los bloques deben tener ese tamaño. Entonces en caso de que falte un tipo de dato al final, se van a tener que ser rellenados para que pueda cumplir con ese requerimiento. Existen algunos, de hecho los más utilizados, los más populares son los SB, CBC, CFB y OFB. Empezamos con los ESB, vale. El ESB, también llamado Electronic Codebook, es un modo de operación, el cual es el más simple de los cuatro que cité. Eh, este modo de operación, los bloques de cifrado se hacen de manera independiente. Como vemos en el lado derecho, en la parte de arriba es el algoritmo de cifrado, el cual estos P1, P2 hasta Pn son los bloques del mensaje que se segmentó, del texto en claro. Pasa por aquí un algoritmo de cifrado que utiliza una llave y obtiene un bloque también cifrado. Para cada P1 obtiene un C1, para cada P2, C2 y así hasta PNCN. Entonces, podemos ver que el algoritmo de cifrado y descifrado son muy similares. Entonces, en el printtext se obtiene el cifrado y la inversa es igual para recuperar el mensaje. Podemos ver que son independientes, así que podemos introducir el concepto de que son paralelizables. O sea, podemos obtener todos los bloques de manera paralela. O sea, al mismo tiempo podemos obtener todos esos bloques y así puede ser más rápido la recuperación del mensaje. ¿Vale? Si existe un error en un texto cifrado, ese solo afecta al descifrado de este bloque. O sea, si este viene mal, únicamente ese pedazo de bloque va a salir mal, pero los demás van a salir correctamente en caso de que no haya habido ninguna alteración, ¿no?, del cifrado. Y vale, creo que lo más importante e interesante de este modo de operación es que los bloques idénticos de texto de en claro pues sean textos cifrados iguales. Entonces, eso es una vulnerabilidad o es una desventaja más bien. Entonces, eso va a dar como que indicios a que ciertos bloques
de opción cifrada va a representar el mismo bloque de, ahora sí que de texto claro. Entonces eso puede llegar a ser un tipo de vulnerabilidad. Vamos con el CBC, también llamado como Cipher Blockchaining. Este modo de operación utiliza un mecanismo de retroalimentación en donde el cifrado de un bloque depende del cifrado del bloque previo. Así se hace un encadenamiento, así como su nombre lo dice, blockchaining. Entonces aquí vemos el algoritmo de cifrado en la parte de arriba y el de descifrado en la parte de abajo. Vemos aquí, aquí tenemos una parte, el cifrado de un bloque, el cual este cifrado va a ser entrada para el siguiente bloque. Entonces está encadenado, o sea, para poder obtener el C2 necesita el C1 y de C3 necesita C2 y así hasta CN. Igualmente para el descifrado. Vemos que requiere el bloque cifrado anterior. Vale, aquí se utiliza un vector de inicialización llamado C0 para ambos casos. Ese C0 no es necesario que sea secreto. Así que, pero bueno, al final del día lo más importante es la llave, ¿no? Con la que se va a utilizar para poder ser cifrado. Entonces, un error en el texto cifrado solo afecta al cifrado de dos bloques. Por ejemplo, si llega aquí en C2, que está cifrado, y ese llega mal, va a afectar al P2, porque aquí este bloque de texto necesita de C2 para poder recuperarlo. Y ese C2 es necesitado por el siguiente bloque de cifrado, P3. Pero el siguiente va a necesitar de C3, así que el único que está afectado es C2, así que va a afectar a P2 y P3. O sea, para K igual a K y K más 1. Nada más para esos dos bloques. Entonces también se puede ser utilizado para autenticación por encadenamiento. Entonces significa que se puede aquí utilizar un tipo de checksum hasta el final para ver que todos los datos fueron enviados correctamente y de que no hubo ningún tipo de alteración en el envío de los datos. Entonces también se puede utilizar esta autenticación, ¿no? Por checksum. También tenemos el CFB, el modo de operación Cipher Feedback. Aquí en este modo de operación, las características más importantes que tiene es que el descifrado, a diferencia del cifrado, puede ser paralelizable. Significa que se puede ejecutar de manera independiente y así obtener todos los bloques de manera, ahora sí que paralela, ¿no? Al mismo tiempo. En este CFB, el primer bloque cifrado se produce del cifrado del vector de iniciación XOR con el texto claro. Aquí vemos en la parte de acá, aquí tenemos el C0, aquí pasa por acá y se hace un XOR con P1, ¿no? El texto claro. Y eso es igual a nuestro C1 y va a pasar igual, ¿no? Igual está encadenado. Bien, ahora vamos a hablar del UFB, llamado Output Feedback. Este modo de operación es muy similar al anterior, al CFB. De hecho, aquí lo podemos ver en su estructura para el cifrado y descifrado. Nada más que en el descifrado, no es necesario utilizar la función de descifrado, porque vemos que son muy similares. De hecho, son casi iguales, o incluso son iguales. Nada más cambia la posición de estos dos, P1 y C1, C1. Así que se puede decir que son iguales, porque en el XOR, pues, el orden no importa. Entonces, podemos aplicar la misma función de cifrado para descifrar. Entonces, aquí nada más se puede utilizar una función, la de descifrado. Y bien, vamos a la demostración. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de la demostración y vamos a poner en práctica todo lo que vimos en la parte de la presentación y las diapositivas, algo más real para que se pueda entender mejor, ¿vale? Aquí tenemos la clase modo de operación cifrado. Esa clase prácticamente nos va a permitir hacer la declaración e inicialización de los componentes gráficos que se van a mostrar, como los text fields, los combo boxes, los botones y los labels, o sea, todo relacionado a la parte de la interfaz. Cabe destacar que utilice la biblioteca Swing para poder hacer la parte de las interfaces gráficas. Ahora vamos a pasar a la clase llamada ImageUtils. ImageUtils es una clase que implementa dos métodos llamados getImage y SaveImage. Esos dos métodos nos van a permitir, en el primer caso, poder abrir una imagen, para poder convertir esa imagen a un arreglo de bytes para poder ser tratada en el cifrado y descifrado. O también tenemos el SaveImage, que nos va a permitir prácticamente generar un archivo, una imagen, con base a un arreglo de bytes que nos está llegando para poder así guardar el resultado de un cifrado o un descifrado mediante un modo de operación escogido.
Más a profundidad tenemos getImage. GetImage recibe el parámetro ImagePath, que prácticamente es el path de la imagen que vamos a tratar. Y como que es una imagen, no es cualquier archivo, requiere un tratamiento especial para poder convertirlo a un arreglo de bytes. Entonces aquí utilizamos la biblioteca ImageIO que nos ofrece JavaX para poder hacer el decoding ahora sí que de ese archivo y guardarlo en un buffer llamado buffer image. Ahora aquí le damos un formato BMP para que pueda darle un formato a este buffer, a esta imagen bufferera, y así darle este formato, ¿no? Para este archivo. Aquí ahora sí que cerramos ahora sí que los canales del output stream y regresamos el arreglo de bytes para poder ser tratada. En la parte de Save Image obtenemos aquí el nombre del path al que vamos a guardar. Y también tenemos el arreglo de bytes de la imagen como tal para poder ser guardada. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, nada más que la inversa. Bien, ahora vamos a la clase más importante que es DES. DES es una clase que implementa los métodos encrypt y decrypt para poder hacer el cifrado y descifrado mediante un modo de operación escogido. Utilizamos la biblioteca Crypto y más profundidad la clase Cypher, IBM Parameter Spec y Secret Key Spec. Cypher es una clase para poder hacer la instancia, para poder utilizar sus métodos para cifrar y descifrar, ahorita lo vamos a ver. IBM Parameter Spec para poder generar una llave de inicialización que requieren algunos modos de operación. De hecho, lo requieren todos excepto el ESB. Y Secret Key Spec, que prácticamente es para poder generar la llave para poder hacer el cifrado de eso. Entonces, aquí tenemos 4 atributos llamado ARG, que es el algoritmo que vamos a para cifrar. Puede ser AES, Operation Mode, que va a ser el modo de operación que he escogido, y CIA y CID, que prácticamente es la instancia que le vamos a pasar a la clase Cypher para poder cifrar o descifrar dado un algoritmo y un modo de operación escogido. Tenemos aquí el método encrypt que recibe 4 parámetros: key, IB, image y filename. Key es la llave que vamos a utilizar, IB es el vector de inicialización, image es el arreglo de bytes de la imagen y filename es el nombre del archivo al cual vamos a requerir para poder guardar la imagen ya cifrada. En este apartado removimos la cabecera de la imagen. Al ser un archivo de tipo imagen, recordemos que los primeros 54 bytes son para dar información de la imagen. Lo removemos para hacer el tratamiento del cifrado descifrado. Al final lo volvemos a incrustar para así guardar el resultado. Entonces aquí hacemos la instancia de Cypher y aquí utilizamos ahora sí que la clase, hacemos la instancia, ¿no?, de Secret Key Spec, la llave que nos proporciona el usuario y el algoritmo DES. Y aquí se hace el cifrado y al final lo guardamos en un arreglo de bytes. Este arreglo de bytes es el que se va a guardar y se va a pasar al método SaveImage que vimos que requería un arreglo de bytes. Y así se guarda y se salva la imagen cifrada. Tenemos también el decrypt, que prácticamente nos va a permitir hacer lo mismo, pero ahora sí que al revés, la inversa, el descifrar. Igualmente vamos a necesitar una llave para descifrar, el vector de inicialización se lo requiere, el arreglo de byte para el image y el nombre, y exactamente lo mismo. Utilizamos la misma clase. Y nada más que aquí todo es exactamente igual, excepto que aquí ya el modo para Cypher, para esa instancia, sería el decrypt, que sería el descifrado. Y nuevamente lo guardamos en un arreglo de bytes y guardamos la imagen ya descifrada, con un cierto formato particular. Entonces ya vamos a pasar a la parte de la aplicación. Aquí tenemos la aplicación, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí nos van a pedir 4 opciones, que seleccionemos el modo de operación para poder aplicar el cifrado de eso. Vale, vamos a escoger primeramente SB. Aquí en el SB no nos va a pedir un vector de inicialización porque no lo requerimos. Entonces vamos a poner una llave de 8 bytes. O sea, vamos a poner de 8 caracteres que van a ser 8 bytes para el cifrado DES, ¿vale? Que son 64 bits. Vamos a escoger la imagen que vamos a cifrar. El resultado de esta operación es el que va a viajar a través de la red hacia Betito. Imagen 1. Dice que ya fue seleccionado y vamos a cifrar. Nos dice que listo, que ya fue cifrado exitosamente. Vamos a ver rápidamente. Aquí nos genera un archivo llamado -ESB. Significa de encrypted mediante el modo de operación ESB. Y vemos que ya fue cifrado, pero vemos que hay varias similitudes con la imagen original. Eso significa porque recordemos que en el ESB textos iguales van a generar el mismo bloque cifrado. Entonces aquí vemos un punto negativo, ¿no? De que aquí podemos ver la imagen, ahora sí que la silueta de la imagen y ver ahora sí que medianamente su contenido. Entonces aquí vemos el resultado. Vámonos rápidamente
Ahora seleccionar CBC. Aquí ya nos va a pedir un vector de inicialización, que también es de 8 bytes. Va a poner 1.678. Y vamos a darle. Listo, vamos a ver qué nos genera. Vemos que aquí ahora sí ya se empieza a revolver toda la imagen. Eso significa porque como que está encadenado en el algoritmo cifrado para este modo de operación. Pues aquí ahora sí que ya no depende o ya no importa mucho si el texto es igual, porque aquí todo va a cambiar. Si cambia un cifrado, un C1, un bloque, va a afectar a los demás, a los siguientes. Entonces por eso que vemos aquí todo ese revoltijo. Vámonos al siguiente, al CFB. Listo, vamos a ver. Lo mismo, ¿no? Ocurre el mismo resultado, el mismo efecto. Y vemos el siguiente, el último, que es el UFB. Lo genera y listo. También nos va a generar otro tipo de archivo medio raro. Entonces aquí vemos que ya los datos están ocultos de la imagen, ¿no? El contenido. Ahora, vamos a descifrar. Para descifrar requerimos ahora sí que la misma llave y el mismo vector de inicialización. Vamos a seleccionar las imágenes cifradas. Por ejemplo, el SB, que fue el primero, y vamos a seleccionar SB. Vemos aquí el archivo que tiene un nombre, una estructura particular que se llama DSB, o sea, significa que fue el descifrado. Entonces, primero lo ciframos y luego lo desciframos. Y vemos que la imagen es la original. De hecho, aquí la tenemos, imagen 1, es la misma. Entonces vemos que se hizo todo el procedimiento correctamente. Vamos con el siguiente. Recordemos que este mensaje es el que me mandó Alicia a mi Betito para que yo pueda descifrarlo con la ayuda de la llave y con el vector de inicialización para ver su contenido. CBC, ¿vale? Vemos aquí, listo, voilà, también funciona igual. Vemos que logramos recuperar el mensaje. Siguiente. Vamos al siguiente, el CFB. Vemos que recuperamos nuevamente la imagen y vamos a finalizar con OFB. Y vemos que nuevamente recuperamos la imagen. Entonces, vimos que en el SB tiene ahí una cierta peculiaridad, ¿no? Que en textos iguales genera el mismo bloque de cifrado. Entonces, eso es una pequeña desventaja. Es el más sencillo, pero tiene esta pequeña desventaja, a diferencia de lo demás que tiene un encadenamiento, ¿no? Que depende de un bloque anterior. También tenemos la imagen 2 y voy a repetir todo el procedimiento rápidamente. Bien, aquí ya hice nuevamente rápidamente todo el procedimiento y vemos que tiene los mismos resultados. Aquí en esa imagen vemos diferentes tonalidades, o sea, diferentes tipos de información. Es por eso que en el ESB no alcanzamos a reconocer mucho el mensaje original, porque aquí ahora sí que los píxeles, los pedazos de bloques son un tanto diferentes, a diferencia de la imagen 1, que aquí sí son muchos similares, de hecho iguales, son iguales, el negro y el morado. Entonces vemos aquí que no se alcanza muy bien a ver en el SB. Ahora, vamos a ver una peculiaridad, el cual vamos a cifrar. Recordemos que en el UFB la función de cifrado es la misma que la de cifrado. Así que en teoría, si ciframos dos veces una imagen, me debería de regresar el mensaje original, la imagen original. Vamos a ponerlo a prueba, ¿vale? Ese es el mensaje cifrado por FB. Si venimos acá y volvemos a cifrar mediante el modo de operación UFB, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Es este. Voilà, vemos que aquí fue cifrado con FB y bueno, nuevamente cifrado con FB y vemos que tenemos el mensaje original. Entonces aquí vemos la teoría aplicada a la vida real. Si ciframos dos veces con la función de cifrado, obtenemos el mensaje original, porque al final la función de cifrado y descifrado es la misma. Nada más que cambia el orden del EXOR, pero al final del cabo eso no importa mucho. Así que vemos esa pequeña, este pequeño efecto que tiene este modo de operación. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, qué efecto tiene si alteramos el mensaje cifrado. Entonces, por ejemplo, acabo de modificar ese mensaje llamado imagen 1SB y le puse
esta manchita roja, bueno, esta carita roja. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en el modo de presión de descifrado. ¿Qué pasará? Recordando la teoría. Recuerden que para el CBC, nada más en el descifrado va a afectar al bloque correspondiente para el texto plano y al siguiente, acá igual a K y K más 1. Pero además no se ven afectados. Así que en estricta teoría debemos recuperar el mensaje original con excepción a este pedazo que fue alterado. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Vamos a la parte de la aplicación y vamos a escoger CBC. Y vamos a descifrar, recordemos con las mismas llaves. ¿Ustedes qué dicen? ¿Si va a pasar o no va a pasar? ¿La teoría supera la realidad? CBC, CBC y desciframos. Vale, entonces aquí tenemos el nuevo archivo y vamos a ver. Miren qué efecto tiene. Como les dije, como en la teoría lo vimos, el mensaje fue recuperado, el mensaje original, pero con excepción a este pedazo de bloque. Entonces se cumple, ¿no? En la parte de teórica. Entonces en ese modo de operación nada más va a afectar a su mismo bloque y al siguiente. Entonces nada más aquí se afecta ese pedazo. Bien. Bien, ahora vamos a hacer un análisis ya para finalizar, haciendo un cuadro comparativo acerca de los resultados que nos arrojó los diferentes cifrados y descifrados. Vemos en el lado derecho que en el ESB, para este mensaje de Batman, vemos que el mensaje sí fue revelado de cierta manera, por lo que ya habíamos comentado. En ese no tanto, debido a que aquí la información se parece, pero no son iguales como esta, ¿no? Como esta tonalidad, este color o este color. Aquí nada más son dos colores y aquí son diferentes. Por eso es que en el SB no se ve tanto el mensaje que se quiere revelar. En lo demás sí, totalmente se, se cifra. Ahora, vamos a analizar lo que les decía. Entonces aquí en el CBC nada más va a afectar ese pedazo de bloque a la hora del cifrado, pero lo demás se puede recuperar. Recordando aquí a nuestro esquema para ese modo de operación CBC, el cual, si este es dañado, es alterado, va a afectar al correspondiente bloque del texto plano y al siguiente, porque está encadenado. Pero hasta aquí llega, porque el C3 ya está bien y los demás van a poder seguir recuperándose de manera correcta, pero va a afectar nada más a este y a este. Pero los demás permanecen igual. Entonces aquí lo vemos en la teoría. Bien, conclusiones. Vimos los diferentes modos de operación que vimos, el SB, CBC, CFB y OFB. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. En el SB ya vimos cuáles son sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La sencillez, la independencia, el poder paralizar estos procesos para poder cifrar y descifrar, que es más rápido, pero tiene la pequeña desventaja que puede llegar a mostrar contenido del mensaje original. En el CBC también vimos el efecto que tuvo a la hora de modificar ciertos bloques del bloque cifrado a la hora de cifrar y vimos que sí pudimos ahora sí que recuperar parcialmente la imagen. En el CFB y UFB son muy similares. Vimos que en el UFB tuvo el efecto, ¿no? De que la función de cifrado es la misma que el cifrado, así que por esa parte podemos cifrar dos veces y obtuvimos, perdón, el mensaje original. Entonces vimos aquí la diferencia en la modo de operación, cómo funciona, para qué sirven. Y es una buena práctica utilizar la modo de operación, es un buen método. De hecho, da cierta seguridad, ¿no? a los cifrados, porque tienen este tipo de efectos, ¿no? Este tipo de procedimientos que pueden llegar a dar un mejor efecto a la parte de cifrado y descifrado. Y hasta aquí llegaría yo. Espero que hayan entendido.